¿Te habría gustado vivir en el Paleolítico? Yo creo que en realidad con la comodidad de tu época, con la luz eléctrica, con la calefacción y sobre todo con eso que llamáis wifi, no estarías muy cómodo viviendo en la mía. Hola, soy Aru, el jefe de mi tribu, y vuestro profe me ha pedido que os explique cómo es vivir en la prehistoria y en concreto en la Edad de Piedra. ¿Estáis preparados para este emocionante viaje por la prehistoria? ¡Adelante! Antes de nada, comencemos por definir qué es la prehistoria. La prehistoria es la época que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hace 2 millones de años hasta lo que será para vosotros el comienzo de la escritura con las primeras civilizaciones de la historia. Como digo, para vosotros hace unos 12.000 años. Pero a pesar de que será un tiempo muy grande de la existencia de nuestra especie, conoceréis muy poco sobre ella, porque los humanos que vivimos en la prehistoria apenas dejamos pistas sobre nuestra vida. Lo que vosotros conoceréis como la prehistoria lo haréis únicamente gracias a ciencias como la arqueología. Gracias a ello reconstruiréis nuestra vida, la de las personas del Paleolítico. Aunque menos mal que vosotros tenéis la suerte de conocerme. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y significa edad de piedra, anterior a la agricultura y al sedentarismo y basada en el uso de la piedra como herramienta principal, como aquellas herramientas que fabrico yo en el Paleolítico. Los hombres y mujeres del Paleolítico vivimos en pequeñas comunidades, llamadas tribus, y yo soy el jefe de la mía. Nos alimentamos de la carne de animales, de la recolección de frutos silvestres y también de la pesca. Somos además tribus nómadas, es decir, no tenemos una residencia fija y nos movemos siguiendo a los rebaños de animales. Y estáos muy atentos porque como se os vayan, os quedáis sin comida, ¿eh? Además, construimos temporalmente campamentos al aire libre en lugares cercanos a fuentes de agua, como por ejemplo ríos o lagos. Además, para protegernos del frío, del calor y de la lluvia, utilizamos las entradas de las cuevas como refugio. Como no producimos nuestros propios alimentos, nuestra economía es depredadora, es decir, nos alimentamos sin que esos alimentos puedan regenerarse. Y espero que nunca nos quedemos sin ellos, al menos hasta que no inventemos la agricultura. Para ello, la caza es nuestra principal actividad junto a la recolección de alimentos. De las presas aprovechamos la carne para comer, las pieles como esta para abrigarnos, los huesos para hacer instrumentos y los tendones para fabricar cuerdas. Todo se aprovecha en la prehistoria, ¿eh? Para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas, también empezamos a elaborar instrumentos en piedra, que fue la gran primera invención del ser humano. Las piedras se utilizan para cortar madera, cazar, despedazar animales, arrancar tubérculos, perforar huesos, pescar, coser. Tiene 1.000.000 de usos. Será como aquello que vosotros conocéis como una navaja suiza. ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es? Pues preguntadle a vuestros padres, hombre. Lo que para vosotros será hace 80.000 años, el Homo neanderthalensis empezó a enterrar a sus difuntos. Junto al difunto colocará algunos objetos que conoceréis como ajuar funerario. ¿Por qué es importante que os diga esto? Porque aunque no podemos preguntarle a Neandertal por qué lo hacía, eso os puede dar pistas a vosotros de que esas tribus, como también las primeras comunidades sapiens, ya tendrán un sentimiento religioso. ¿Y cuál es? Pues quizá el de que los difuntos van a otro lugar después de la muerte. Vosotros no sabréis en qué creemos nosotros, las personas del Paleolítico, pero sí podéis suponer que entre nosotros ya existe una creencia en que hay almas que habitan los cuerpos y también otras realidades, como por ejemplo los animales, árboles, ríos, etc. A todo ello es a lo que vosotros llamaréis religión animista, y probablemente será parte de las creencias que estas comunidades paleolíticas tuvimos. A finales del Paleolítico, es decir, en mi época, los hombres y mujeres realizamos múltiples pinturas en las paredes de las cuevas, que vosotros conoceréis como arte rupestre, así como también esculpimos y grabamos objetos en piedra, hueso o asta, que conoceréis como arte mobiliar. Las pinturas rupestres más antiguas para vosotros serán en torno a los 30.000 años y representarán animales sueltos como por ejemplo bisontes, caballos, ciervos, mamuts, rinocerontes, con mucho detalle y muy naturalistas, ojo, para que no penséis que en nuestra época no había artistas. ¿Y qué queríamos decir las personas del Paleolítico con estas pinturas? Pues en realidad tampoco lo sabréis.
Existirán, eso sí, diversas interpretaciones sobre el sentido y la funcionalidad de estas pinturas prehistóricas. Por ejemplo, hay quien dice que estas pinturas rupestres formarán parte de un ritual mágico para propiciar la caza, es decir, se representaban animales que deseábamos cazar. Por otra parte, hay quien lo relaciona también con sentimientos religiosos, como por ejemplo con la búsqueda de la reproducción, o el culto a la fertilidad, o la protección de animales sagrados. También durante mi época, el Paleolítico, realizamos pequeñas esculturas y grabados, utilizando materiales como la piedra, el asta o el hueso. Es lo que vosotros conoceréis como arte mobiliar. Y fueron muy frecuentes figuritas que representan también a mujeres relacionadas con la maternidad, es decir, muslos anchos, caderas, pecho prominente, que vosotros conoceréis como Venus. Y ojo, esto es muy interesante, algunas teorías considerarán para vosotros que estas Venus son como una especie de diosa madre, por lo que, como podrás comprobar, el arte en mi época y también en la tuya estará muy relacionado con la creencia religiosa. Así como en casi todas las épocas de la humanidad, como os digo, ¿no? El Paleolítico es una etapa muy larga, como has podido comprobar. En el futuro, los historiadores la dividirán en 3 etapas dependiendo del desarrollo de los homínidos, así como también de su tecnología. La primera etapa será la del Paleolítico inferior, que abarca desde que los Homo habilis empiezan a desarrollar las primeras herramientas en piedra, hasta que los Homo erectus desarrollan la gran herramienta en piedra del Paleolítico, el bifaz, un cuchillo afilado por ambas caras, extremadamente cortante, que servía para un montón de cosas. Con el Neandertal en Europa y la aparición del Homo sapiens en África, avanzamos hacia el Paleolítico medio, donde las herramientas en piedra se hacen cada vez más elaboradas y se multiplican sus usos. Y la última etapa del Paleolítico será la del Paleolítico superior, aquella que habito yo y que solo viviremos los Homo sapiens, después de que todas las demás especies ya se hayan extinguido. Esta etapa se caracteriza por el uso de herramientas en piedra extremadamente elaboradas y con una gran técnica para su realización, como por ejemplo los microlitos, pequeñas herramientas muy cortantes y afiladas, para cuya elaboración se requería de una gran precisión y técnica. Nuestra especie pasará la mayor parte del tiempo viviendo en el Paleolítico, pero vosotros ya no lo recordaréis. Aún así, ojo, todavía seguiréis buscando el calor de un hogar, seguiréis contando historias ante el fuego como lo hacíamos nosotros, os alimentaréis de animales y plantas y muchas personas seguiréis creyendo en la vida después de la muerte. Como veis, vosotros del futuro y yo del Paleolítico no estamos tan alejados en algunos aspectos. ¿Y ahora qué te ha parecido este vídeo? ¿Por qué no se lo dejas al profe aquí abajo en los comentarios, así como también tu like? Y si quieres acceder a un montón de material exclusivo, visites la página de Patreon de la Cuna de Halicarnaso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!